Cuéntenme también, ahí mismo, ¿qué fue lo que más les llegó al corazón? ¿De la vida de Irma? ¿O qué película de ella se echarían ahorita mismo? Y si a ustedes les gusta este chismecito sano, donde los ídolos de antes nos muestran que eran de carne y hueso, no se vayan a perder los otros videos de las estrellas, de nuestra época de oro. Píquenle ahí, suscríbanse y toquen la campanita, para que les llegue el aviso. Porque lo que sigue se va a poner mejor. Pocos saben que la última mujer que le robó el corazón a Pedro Infante fue Irma Dorantes. Y es una de esas joyitas que todavía nos quedan de la época de oro. Así que pónganse cómodos, porque su historia tiene de todo. Un amor casi de novela, pruebas difíciles, y el recuerdo de la mujer que acompañó los últimos días de nuestro gran ídolo. Les prometo que se van a quedar con la boca abierta. Vámonos al principio, a cuando era una niña prodigio. Su nombre completo, Marta Irma Aguirre Martínez. Ella llegó al mundo un 21 de diciembre de 1934, allá en Mérida. Sus padres eran Arturo Aguirre Camacho y Graciela Martínez Dorantes, una familia de las de antes que se las veía duras en el México de aquellos años 30, como tantas otras. Su papá le hacía a todo para sacar adelante el hogar, ya se imaginarán. Pero su mamá, doña Graciela, ella traía la espinita del arte y soñaba con los escenarios. Y claro, vio en su chiquita un diamante en bruto que había que pulir. Desde muy pequeña, a Irma se le daba con una facilidad increíble eso de cantar y actuar. Tenía una vocecita que enamoraba. Aprendía las canciones que ni tardaba. Tenía un ángel que llamaba la atención. Con apenas 4 añitos, su mamá ya la andaba llevando a los concursos de la radio. ¿Se acuerdan de esos programas de talentos donde los niños iban a competir por algún premiecito? Pues ahí andaba Irma, cantando las de Cricri, el Grilito Cantor, que todos escuchábamos de chamacos. Y ándenle, que ganaba, casi siempre. Era una de esas niñas que, nomás pararse en el escenario ya brillaba. Su mamá, que de tonta no tenía un pelo, vio ahí el boleto de oro para el futuro de su hija en el mundo de la farándula. Cuando Irmita tenía como 8 años, la familia dijo ahora o nunca, y tomaron el toro por los cuernos, a la Ciudad de México. Una jugada audaz. Dejar su Mérida, con su gente y familia, para irse a la capital sin nada seguro, hacía falta mucho coraje. Pero la mamá de Irma era de una sola pieza. Sabía que en la capital estaban los foros de cine, las grandes radiodifusoras, en fin, las verdaderas oportunidades para que su niña se hiciera una figura. Así fue como llegaron a la gran ciudad, sin un quinto en la bolsa, sin conocidos, nomás con la pura ilusión. Rentaron un cuartito, modesto en una vecindad. La señora le hacía a todo y buscaba sin descanso la forma de acomodar a Irmita. La llevó a probarse al grupo de teatro para niños, imagínese, en el mismísimo Palacio de Bellas Artes. Aquello era la mejor escuela para los futuros actores, y claro está, la pequeña se quedó. Empezó como extra, haciendo bulto, en distintas obras. Era una friega, pobre criatura, con ensayos eternos, horarios de gente grande y una paga simbólica. Pero ya era su boleto de entrada al medio artístico. Y su mamá, por supuesto, no iba a desaprovechar ese empujoncito. Mientras andaba en el teatro, la mamá seguía con la mira puesta en el cine. Llevaba a la niña a cada prueba que oía. En los estudios de filmación, la presentaba con quien se dejara, tocando puertas sin cansancio. Y en 1947, con Irma de apenas 13 años, la suerte por fin le sonrió. ¿Y de qué manera? En ese mismo año de 1947, el gran director, don Ismael Rodríguez, estaba armando una película que se volvió un clásico de nuestro cine, Los Tres Huastecos, protagonizada, cómo no, por nuestro ídolo Pedro Infante. Contaba la historia de aquellos trillizos separados de chiquitos que se reencuentran ya de hombres, y andaba don Ismael buscando el talento para los papeles de reparto. La mamá de Irma, ni tarda ni perezosa, le consiguió una prueba. Chiquito, Irmita, con apenas 13 años, era una muchachita menudita, de mirada vivaz, y con un don nato para la actuación. Esa prueba
Salió de maravilla. Irma se quedó con el papel en Los Tres Huastecos. Era un rol muy breve. Salía unos cuantos minutos, pero significaba su arranque en el cine. Y ni más ni menos que junto a Pedro Infante, que en ese entonces era el ídolo más grande de nuestro país. Pedro andaba por los 30 años en 1947. Estaba en lo más alto de su fama. Era el consentido de México, con una voz privilegiada, un carisma que desbordaba y una galanura que traía locas a todas las mujeres. Fíjense que en esa película hay una parte donde uno de los personajes de Pedro, un padrecito, le llama la atención a una niña por pintarse la boca. Tan jovencita. Pues esa niña era nuestra, Irma. En esa filmación casi ni se toparon. Pedro era la gran estrella, siempre, muy atareado, haciendo varias películas al mismo tiempo. Irmita era una chiquilla de 13 años en su primer trabajo. En ese momento no pasó absolutamente nada entre ellos. Eran pues un actor hecho y derecho y una actriz infantil cumpliendo con su chamba. Pero ese primer cruce dejó sembrada una semillita para lo que pasaría después. Los Tres Huastecos llegó a los cines en 1948 y fue un exitazo. Aquello terminó de poner a Pedro Infante como el rey del cine mexicano. Y, para Irma, con todo y su papelito, fue la patadita de la suerte en su carrera. A partir de esa película, a Irmita le empezaron a llover más papeles. No paraba de trabajar como actriz juvenil en el Cine de Oro. Todavía no le daban los estelares, pero ya eran personajes que la gente ubicaba, y así fue construyendo su nombre. En los años que siguieron, entre el 48 y 49, Irma no dejó de filmar. Estaba muy solicitada. Una joven promesa que despuntaba en el cine de aquella época de México. La cosa se manejaba así. Las productoras amarraban a los talentos con papeles que los ataban y los metían en muchas cintas. De volada, les forjaban un nombre bien planeado y los pobres casi no podían decidir qué personajes tomar o no. Pues Irma se aventó a firmar con una de las casas productoras más fuertes. Le daban unos 2.000 pesos por cinta al empezar, que hoy serían como 24.000 pesos. De ahora, no era un dineral, pero era una lanita segura para una chamaca de 14 o 15. Filmaba de 4 a 6 cintas por año, así que al año sacaba entre 10.000 y 12.000 pesitos de los de entonces, que serían más o menos 120.000 y 144.000 de hoy. Para la familia que llegó a la capital sin un quinto años antes, pues era un dineral que les cambiaba la vida por completo. Pero ándale que en 1949 la volvieron a juntar con Pedrito Infante. Era en No desearás la mujer de tu hijo, del gran Ismael Rodríguez. Irmita ya contaba con 15 primaveras. Ya había dado el estirón desde aquel cruce en Los Tres Huastecos. Ya no era una chiquilla, sino toda una señorita con una belleza fresca y con tablas, que se notaba. Y aquí la cosa cambió. Entre ellos dos. A media filmación, dicen que Pedrito empezó a ver a la muchacha con otros ojos. Ella ya había crecido, estaba preciosa, y tenía un ángel que lo encantó. Y eso que la diferencia de años era bastante. Pero a él le nació quererla. Y pues Irmita también empezó a mirar a Pedro diferente. Ya no se le hacía el ídolo inalcanzable, sino un hombre. Era un caballero con ella, muy atento, y vaya que la consentía. La hacía sentir única. El chispazo se dio justo en esa filmación de 1949. Pedro ya tenía 32 años. Irma era casi una niña de 15. Aquello, como se imaginarán, era un enredo. No olvidemos que Pedro Infante seguía casado con María Luisa León desde 1943. Además, ya tenía 3 hijos de ese matrimonio. Siendo la figura que era, su vida privada siempre estaba bajo la lupa de la prensa. Pero a Pedro se le metió Irma en el corazón y decidió jugársela toda por ella. Al principio, claro, tuvieron que verse a escondidas. Él la visitaba con mucho sigilo, le llevaba sus gallos, le escribía cartitas y la llenaba de flores. Era un romántico a la antigüita, de esos que conquistaban con todo el sentimiento. Pero en ese mundillo del cine mexicano, ¡ay!, donde todos eran como familia y los chismes volaban más rápido que el viento, era cuestión de tiempo para que todo se supiera.
Para 1950, el rumor del romance ya era el secreto peor guardado. En el ambiente artístico, la prensa de escándalos ya empezaba a soltar sus indirectas. Y claro, la esposa de Pedro, doña María, Luisa León, ya andaba con la mosca detrás de la oreja. Se venía un escándalo de aquellos. El ídolo de todo México, metido en un romance con una jovencita, actriz, y él todavía casado. Era carnita fresca para los periódicos de la época. Pero a Pedro eso no le importó ni tantito. Estaba perdidamente enamorado de su Irmita y estaba decidido a quedarse con ella, costara lo que costara. Pero bueno, a todo esto, ¿de qué tamaño era el guardadito que logró juntar Irma a lo largo de su brillante carrera? ¿Cómo era la vida de la muchachita, que se volvió la pareja del hombre más querido de México? Agárrense, porque los numeritos les van a sacar un susto. La lana de Irma Dorantes. Miren que Irma Dorantes jamás estuvo entre las actrices que más cobraban. Esta muchachita era muy chambeadora, y en la mera época de oro, pues, logró juntar una muy buena lana para su edad. Fíjense que al principio, allá del 48 al 52, Irmita se llevaba de 2 a 3 mil pesitos por cinta, y hacía de 4 a 6 al año. Imagínense. Sus ganancias anuales sumaban de 8.000 a 18.000, de los de antes, que hoy serían como 90 y 6.000 a 216.000 pesos. Pero la cosa cambió cuando su amorío con Pedrito Infante se supo y empezó a filmar a su lado. Ahí sus cheques se fueron para arriba. ¿Y de qué manera? Miren, del 50 al 57, Irmita hizo 11 películas con el ídolo, y eran peliculones, con mucho dinero de por medio. Y aunque Pedro era la estrella y se llevaba la millonada, a ella, por ser su pareja en la pantalla, también le tocaba una rebanada grande del pastel. Por cada película con el de Guamúchil, en los años 50, Irma se embolsaba de 15 a 25.000 pesos, que hoy son como 180.000 a 300.000 pesos por película, y llegaba a hacer 3 o 4 de esas al año en aquella buena racha. Así que no más de las cintas con Pedro generaba al año entre 45.000 y 100.000 pesos de los de entonces. Hagan cuentas, de 540.000 a 1.2 millones de pesos de hoy. Pero esta mujer no paraba, también filmaba sin él, hacía radio y de vez en cuando teatro. Así que su ganancia total por año, en sus mejores tiempos, del 53 al 57, andaba entre 80.000 y 150.000 pesotes de aquella época, que si los traemos para acá, son como 960.000 a 1.8 millones al año. Para una chamaca de 18 a 23 años, era un dineral. La verdad es que Irmita ganaba más que casi todas las actrices de su edad. Vivía muy a gusto y además ayudaba con el gasto en su casa. Se podía dar sus lujos. Se daba gustitos que antes ni soñaba, pero su verdadero respaldo económico, claro, venía de su romance con el mismísimo Pedro Infante. Él era de los actores mejor pagados del país. Le daban de 100.000 a 150.000 pesos por cinta en los 50. Imagínese, más de 1,5 millones de ahora. Y no crea que hacía una, filmaba varias. Aparte, ganaba un dineral. Cantando en sus conciertos y giras, los contratos de discos eran jugosísimos. Además salía en los anuncios. En esa década, sus ganancias anuales rebasaban el 1.000.000 de pesos de entonces. Eso serían más de 12 millones actuales. Vaya dineral. Y con su Irma, Pedro era espléndido. Le compraba sus trapitos, sus alhajas y su buen dinero para gastos. Cuando nació la pequeña, él se hizo cargo de absolutamente todo, de la crianza. Pero tras la muerte de Pedro, en 1957, a Irma se le vino el mundo encima. No le tocó ni un quinto de la herencia, pues ante la ley, ella no era la esposa. La heredera fue María Luisa León, su esposa legal. Así que Irma tuvo que regresar a los foros pero de volada, para mantener a su pequeña Irmita, de apenas 2 añitos. Agarró papeles en películas que quizá ni le gustaban. Trabajó sin descanso alguno, todos los 60 para poder salir adelante. Entre esos años, filmó más de 40 películas. Era una maquinita, y por cada una, en esa época, cobraba entre 20.000 y 35.000 pesos, que hoy serían
de 240.000 a 420.000. Hacía de 4 a 6 cintas por año, así que sus ingresos anuales rondaban los 80.000 a 210.000 pesos, de entonces, que equivaldrían a casi 1 millón o 2,5 de los de ahora. Y además, también se animó a cantar profesionalmente, y por supuesto, sus discos de ranchero. Se presentaba en palenques, imagínensela, y en teatros. Por cada show se llevaba de 5.000 a 10.000 pesitos de los 60, que hoy serían como 60.000 o 120.000, más o menos. Ya en los 70, cuando el cine de oro ya iba de bajada, Irma le entró con todo a la tele. Salió en varias novelas y en programas musicales. Por hacer una telenovela enterita le pagaban entre 150.000 y 250.000 pesos de aquellos años, que viene siendo entre 1,8 y 3 millones de los de ahora. Nada mal, durante su larga trayectoria, que la tuvo ocupada desde 1947 hasta que dijo adiós. En 2012, la güera participó en más de 100 películas, un montón de novelas, obras de teatro, y hasta grabó sus disquitos. El capital que juntó en 6 décadas de puro trabajo se calcula entre unos 25 y 40 millones de pesos de hoy. Ojo, no es una fortuna como la de los meros meros, pero sí un buen dinerito que le permitió vivir muy a gusto ya retirada de todo el ajetreo. Hablemos de las casas de Irma, Dorantes. Las propiedades que fue comprando a lo largo de su vida nos cuentan la historia de cómo pasó de ser una muchachita humilde a una actriz reconocida de nuestro cine, la primera casita para su gente. Fíjense que uno de los primeros gustos que se dio Irmita cuando empezó a ganar su buen dinero fue comprarle una casa a su mamá y a su familia. Allá por 1951, con apenas 17 añitos y ya con su dinerito, compró una casita sencilla de unos 80 metros cuadrados en una colonia de esas de clase media, aquí en la capital. Le costó 45.000 pesos de aquellos ayeres, que serían como unos 540.000 pesos de hoy. Y la pagó con lo que había ahorrado de sus primeros trabajos. Era una casa, sin lujos, con sus 2 recámaras, su salita, comedor, cocinita y un patio. Para aquella familia, que siempre anduvo rentando cuartitos en vecindades, aquello era un logro. ¿Qué digo logro? Un palacio. La mamá de Irma se deshizo en lágrimas cuando su hija le dio las llaves. Un sueño hecho realidad, y todo gracias al talento que ella tanto le festejó. Luego vino la casa grande de Cuajimalpa con Pedro. Ya cuando la relación iba en serio y vivían juntos, sin importarles el qué dirán, Pedro mandó a construir un nidito de amor para ellos dos en Cuajimalpa, que en ese entonces era casi puro campo afuerita de la ciudad. El mismo Pedro la diseñó a su mero gusto. Eran como 300 metros cuadrados de construcción rodeados de jardines. Tenía su propia salita de cine, donde Pedro se ponía a ver películas. Un gimnasio bien puesto donde el ídolo se ejercitaba. Imagínense, hasta peluquería tenía. Y una ventana en la cocina por donde Pedro le chiflaba a su Irmita para que le llevara su café. A Pedro le encantaba el café, pero por la diabetes, nada de azúcar. Así que su Irma le batía en un jarrito su Nescafé, pero eso sí, con sacarina. Pedro no más. Le silbaba desde cualquier rincón e Irma corría a llevarle el cafecito. Era su rutina, ese juego que tanto disfrutaban. La casita costó unos 250.000 pesos de aquellos cuando la levantó a mediados de los 50. Hoy serían como 3 millones de los nuevos pesos. Ahí, en su nidito, nació su hija en 1955. Ahí pasaron sus momentos más dichosos, los dos juntos. Pero cuando Pedro murió en 1957, a Irma no le quedó de otra que irse. La casa era de Pedro, y por ley pasó a sus herederos. A Irma no le tocó ni un ladrillo. Le tocó empezar de cero con su bebita, llevándose solo sus recuerdos. Vaya cosa. Ya después, con el tiempo y su trabajo, Irma pudo comprarse un departamentito en la capital para vivir con su niña, con su hija en los 60. Era un pisito de 90 metros en Colonia de Trabajadores. Se lo pagó
con su esfuerzo de actriz en esos años. En el 69 se casó con Amador Martínez, productor de tele, muy exitoso. Y mientras estuvieron casados, vivieron en la casa de él, en una zona residencial de la capital. Una casona elegante, con todo, pero cuando se divorció al final de los 70, Irma compró su casita en Cuernavaca, Morelos. Escogió ahí por el clima, por su ambiente y su tranquilidad, ideal para el retiro. Y además, estaba cerquita de la capital para las vueltas. Esa casa le costó unos 850.000 pesos. Al comprarla a inicios de los 80, que hoy serían como 10 millones de ahora. Era una casa normalita, de unos 200 metros, con su jardín, 2 cuartos, sala, comedor y cocina, lo necesario, vaya. Y es ahí donde vive Irma, con sus 91 años. Un hogar cómodo, nada lujoso. Refleja la vida de una actriz que luchó toda su vida, que conoció la gloria y también las penas. Y ahora vive tranquila, alejada de los reflectores y de coches. Irma Dorantes nunca fue de presumir. En la época de oro, el transporte de las estrellas lo arreglaban los propios estudios. Para filmar, ellos ponían el transporte, mandaban un carro por los actores a su casa, para llevarlos al set. Era parte del negocio en esa época. Y para su vida, Irma en sus inicios de carrera no tenía coche propio, usaba taxi o camión, como todos, pues era lo normal para los actores que apenas empezaban, y no ajustaban para tener su propio coche. Ya cuando andaba con Pedrito, él sí que se movía en unos carrazos que gritaban, ya la hice, puros Cadillac y Lincoln, de esos grandotes americanos que eran señal de éxito. Irma, claro, iba de copiloto en esos autos, pero no eran suyos. Años después, ya bien plantada como actriz en los 60, se compró su primer carrito. Fue un sedán, americano muy discreto, a lo mejor un Ford o un Chevrolet, perfecto para una mujer de trabajo que necesitaba andar para todos lados. Le costaría unos 35.000 pesos de entonces, casi 420.000 de ahora. Y así siguió por los 70 y 80, con coches parecidos, siempre modestos, siempre para la batalla. Ella no era de andar apantallando, lo suyo era un transporte seguro. Hoy, con sus 91 años, nuestra Irma ya no maneja. Si tiene que venir a la Ciudad de México para algún evento, su familia la lleva o de plano contrata un chofer. Y en cuanto a los negocios, ella tenía su propia manera de verlos. A diferencia de otras compañeras de su tiempo, que le entraron a poner restaurantes o tiendas, Irma se concentró en lo suyo, que era la actuación. Su estrategia fue simple: trabajar sin descanso. No le hacía el feo a ningún papelito. Podía hacer varios proyectos a la vez para generar un dinerito constante de su arte. Pero, ojo, en los 70 se aventó a crear su propio espectáculo a caballo con música. Ranchera. ¿Qué tal? Era un show completito con sus caballos, sus charros y ella, por supuesto, cantando las mejores rancheras. Se la pasó de gira por todo México, con ese show por más de 14 años, y por cada presentación, fíjense, se embolsaba entre 15.000 y 30.000 pesos de aquellos años 70, que hoy serían entre 180.000 y hasta 360.000 pesos. Y hacía entre 50 y 80 fechas al año. Cada año, en la temporada de las ferias. Nomás por sus shows se embolsaba un buen dinero extra, entre 750.000 y 2.4 millones de los de antes, aparte de lo que ya le entraba del cine y la tele. Hasta se animó a sacar su línea de cosméticos, que se llamaba Irma Dorantes Cosmetics, allá en los 80. Vendía sus cremitas, sus maquillajes y cositas para arreglarse. Era un negocito chiquito que le duró un buen rato, pero no crea que se hizo una gran empresa. Para nada. Le dejaba como 200.000 a 500.000 pesitos al año cuando jalaba un extra, pues, pero no para volverse loca. Lo de ella, su fuerte de verdad, era su trabajo como la gran artista que fue. Igual actuaba que cantaba y andaba en giras. Una mujer trabajadora como pocas, ¿eh? Estuvo chambeando 60 años seguiditos. Ya cuando colgó los tenis en 2012, a sus 78 años, tenía su buen guardadito
De tanto trabajar, algunas inversioncitas en bienes raíces y uno que otro ahorrito, que supo cuidar muy bien, sin tantos lujos. Irma siempre vivió como una reina, como la estrella que era, con esa elegancia de la época de oro, pero nada de presumir. Era muy discreta. En sus mejores años, allá entre 1950 y 70, Irma siempre andaba a la última moda, con unos vestidazos de diseñadores de aquí, de México, y sus zapatitos finos, y sus joyitas muy discretas. Cuando iba a un estreno o a un evento, ¡qué bárbara! Siempre iba impecable, hecha toda una estrella de cine. Fíjese que un vestido de esos de gala, mandado a hacer, en los 50, salía entre 800 y 1.500 pesos, que hoy serían como 9.600 a 18.000. Un dineral. Y tenía el ropero lleno de ellos, para cualquier fiesta que se ofreciera. Sus joyas eran finas, de muy buen gusto, sin exagerar. Sus aretitos de oro, sus collares de perlas, pulseritas sencillas. Dicen que Pedro le obsequió joyas muy especiales, en los años que pasaron juntos, como su anillo y un collar de perlas, que ella guardó como su gran tesoro. En su día a día, vestía muy sencillo, no le interesaba andar presumiendo, a todas horas. Era una mujer de trabajo que prefería lo cómodo antes que la apariencia, y de sus relaciones con otros famosos. Ya consagrada, Irma se codeó con las más grandes figuras de la época de oro, con Cantinflas, Negrete, La Doña, Dolores, Del Río, puros gigantes de nuestro cine. Y claro, su romance con Pedrito la puso en el mero centro del círculo más selecto de México. Imagínense, cenaba con presidentes, con gente de dinero, con la crema y nata del país. Jorge Negrete, que era compadre de Pedro, le llevó gallo a Irma una vez por su cumpleaños. Le cantaron juntos bajo su ventana. Un detallazo que Irma recordaría con mucho cariño toda su vida. Pero aunque se movía en esos ambientes, Irma nunca, pero nunca, perdió el piso. Jamás se sintió superior a nadie. Trataba con el mismo respeto a los técnicos y a los extras. Era muy querida en los foros por lo sencilla que era. Pero bueno, vamos a lo importante. Ya que recordamos a la mujer, es justo hablar de las cintas que la hicieron famosa, porque al final del camino, lo que de verdad nos queda de un artista es su obra, lo que vimos en la pantalla. Hizo más de 100 películas, se dice. Fácil. Pero las más entrañables, ¿cómo no?, son las que filmó al lado de su gran amor. Con Los Tres Huastecos, allá en 1948, tuvo su primera oportunidad. Un papelito, muy breve, pero ahí empezó todo. En No desearás la mujer de tu hijo fue donde el amor con Pedro floreció. En 1950, y luego Necesito dinero. También Los hijos de María Morales, al año siguiente. Con todas esas, la muchacha se fue para arriba. Demostró el talentazo que ya tenía desde joven. Y en Pepe el Toro, del 53, que es de lo mejorcito que nos dejó Pedro Infante. El papel de Irma, fíjense, fue importantísimo. Ahí nos enseñó que también le entraba al drama. Después vino Escuela de Vagabundos en el 54, una comedia buenísima donde la chispa entre Pedro e Irma se salía de la pantalla. Su adiós en el cine juntos fue en 1956, apenitas un año antes de la tragedia. Cuando Pedrito se nos fue en el 57, Irma no paró, le siguió duro a la chamba. Con Pobres Millonarios, ese mismo año, al lado de Clavillazo, la volvimos a ver en la pantalla. Y en la década de los 60, ni se diga, se aventó un montón de películas, de verdad. Sobre todo hacía reír y llorar con dramas, para toda la familia, como en El Globero o El Sordo, y muchas más que la mantuvieron en el gusto de la gente. Pero no crean que ahí paró, que va. Siguió en las telenovelas hasta hace relativamente poco. Por ejemplo, en Cuando me enamoro, del 2010, o en Cartas a Elena y La hija de Moctezuma. Su último trabajo profesional, para que vean, fue en el año 2012, antes de decir adiós a los escenarios para siempre. Y ahora, el chismecito bueno, su amor con Pedro Infante. Ese romance. ¡Ay, qué historia! Aquello fue un revuelo desde que empezó. Ustedes recordarán que Pedro ya estaba casado, con doña María Luisa León. Pero en el corazón no se manda, y quedó flechado por Irma.
Para 1950 ya no se escondían. Y eso que el escándalo estaba a todo lo que daba. Los periódicos les tiraban con todo, sin piedad. La Iglesia, imagínense, los tenía sentenciados, y la gente persignada de aquellos años los criticaba durísimo. Pero a Pedro, terco, eso no lo detenía. Le llevaba su gallo, le escribía cartitas de amor, le dedicaba sus canciones. Era un amor de esos de novela, que se plantó firme contra el qué dirán. Pedrito ya quería separarse de María Luisa. Para el 53 logró divorciarse, con papeles algo raros. Y ese mismo año, un 10 de marzo, Pedrito e Irma por fin se dieron el sí, en boda íntima allá en Mérida. Ella con 19 años, él 36. Vaya que le llevaba sus buenos años, pero ya tenían su historia juntos. Y se querían de a de veras. Se fueron a su nido en Coajimalpa. Vivían como un matrimonio feliz. En el 55 nació su hijita, Irma Infante Aguirre, la única que tuvo Pedro con ella. Fueron sus años más bonitos, los de Irma. Estaba con el hombre que amaba. Tenían a su niña preciosa. Hacían cine juntos. Eran la pareja de oro del momento. Pero lo bueno, ustedes saben, dura poco. Vino la anulación y después la tragedia. Para el 56, María Luisa León impugnó el divorcio, diciendo que todo era un fraude, y la Suprema Corte, pues le dio la razón. Anuló el divorcio y reconoció a María Luisa como la única esposa legal, o sea que el casamiento entre Pedro y Irma legalmente era nulo, que Irma no era su esposa ante la ley, y que su hija había nacido fuera del matrimonio. ¡Qué golpe para ella! Su mundo de papel se derrumbaba. Pedro, claro, pensaba apelar la decisión. Voló desde Mérida para la capital, a ver a sus abogados, pero nunca llegó. Un 15 de abril del 57, el avión que él piloteaba se cayó. En Mérida, poquito después de despegar. Pedrito murió al momento. Tenía apenas 39 años. Irma, ¿se imaginan? Destrozada. Había perdido al amor de su vida, al papá de su niña, a su compañero de años, tan felices. Y para colmo, legalmente, ni siquiera podían reconocerla como su viuda. A María Luisa León le daban el pésame, por ser la viuda oficial. Irma debió llorar su pena a escondidas, sola y sin el consuelo público. Era un dolor, que además se sentía injusto. Amó tanto a su Pedro. Su unión duró 7 años de verdad, pero para la ley y la gente, su amor no existía. Irma, con 23 años y una hijita de 2, quedó sin marido, sin un peso, sin ningún apoyo. Le tocó sola salir adelante. Y los años pasaron. Hoy, con 91 años cumplidos, en diciembre del 2025, Irma vive sus días tranquilamente en su casa, de Cuernavaca. Ella prefiere ya no hacer mucho ruido, no da entrevistas, ni se aparece en los programas de la tele. Está más a gusto en la paz de su hogar, ya lejos de las cámaras que la buscaron por tantos años. Pero, de vez en cuando, nos da la sorpresa, en algún evento que valga la pena. En noviembre del 2024 mandó un video para felicitar a la ANDA por su 90 aniversario. En él, se le ve muy bien, hablando clarito, al recordar sus 76 años de socia. Luego, en febrero de 2025, se dejó ver en un homenaje a doña Silvia Pinal, allá en la UNAM. Y claro que los fotógrafos corrieron. La gente no. Podía creer que la estaba viendo tras tanto tiempo de no aparecer. En esa ocasión, Irma platicó un ratito con la prensa. Recordó con cariño la época de oro, el cine de antes. Créame, era un cine muy blanco. Yo me crié en los foros desde los 8 años, empecé de extra. Era un cine muy sano, dijo ella. Y son palabras de alguien que sí vivió esos años dorados, que conoció a las grandes leyendas y fue parte misma de la historia de México. Allá en Cuernavaca vive Irma. Junto a otras, se junta con damas de la talla de Elsa Aguirre. Tienen su grupito cerrado de excompañeras, donde recuerdan sus ayeres y se echan porras. Se ayudan a pasar sus últimos años con la frente en alto, lejos del argüende. Su hija, Irmita Infante, la visita seguido, y los nietos. Es abuelita, y hasta bisabuela, rodeada de los suyos que la adoran. En lo económico, ella vive
tranquila con los ahorros que hizo, tras años de trabajo, su pensión de la anda y unas rentitas. No es millonaria, ni mucho menos, pero no tiene de qué apurarse. De su salud, para su edad, se defiende. Anda bien para sus 91 años. Sabe que el cáncer puede volver, pero no vive con esa angustia. Disfruta cada día. Se pone a ver la tele, lee, recibe a sus amistades. Una vida serena, como debe ser, la de una mujer que ya dio todo y ahora le toca gozar. Pero luego, la lucha con el cáncer. Allá por 2012, con 78 años, a Irma le llegó una noticia que le cayó como balde de agua fría. Cáncer de colon. Se lo encontraron. Durante una de esas revisiones médicas, de rutina, los doctores hallaron un tumor que tenía que atenderse de volada. Fue un golpe terrible para una mujer que había aguantado ya tantos golpes en la vida. A la pobre Irma la tuvieron que operar para quitarle ese mal. Y después vinieron las quimios, tratamientos muy agresivos que dejaban a Irma sin fuerzas, cansada y muy mal. Perdió el pelo, bajó mucho de peso y sufría unas secuelas espantosas. Su hija, Irma Infante, no se le despegó ni un segundo en todo el proceso. La llevaba a sus terapias, la atendía cuando ella se sentía tan débil que no podía valerse por sí misma. Se voltearon los papeles. Ahora la hija era la mamá de su mamá, de la que siempre la había cuidado. La pelea contra la enfermedad tardó meses. Hubo ratos en que Irma de plano sentía que no la libraba. El dolor era tremendo, el cansancio era. La noticia la sacudió, pero su alma de guerrera, esa que la acompañó siempre, no se iba a dejar vencer. Poco a poco, los tratamientos dieron resultado. El mal se fue. Los estudios que siguieron confirmaron que el peligroso mal estaba contenido. Irma la libró, aunque aquel trago amargo le cambió la vida. Vio de cerquita el final del camino y entendió que el tiempo que tenía ya no era para siempre. Así que dijo adiós a los escenarios justamente en ese tiempo. Imagínese 65 años sin parar. Ya era justo y necesario gozar los años venideros sin el ajetreo del trabajo, de estar un rato con los suyos y vivir en santa paz. A partir de ahí, Irma se cuidó con sus revisiones. Cada 6 meses iba con su doctor para vigilar que el mal no volviera. Sabe muy bien que aquello puede asomarse de nuevo un día, pero no deja que el temor la domine. Agradece cada nuevo amanecer. El verdadero legado de Irma Dorantes. La herencia de Irma Dorantes tiene sus matices. No fue la doña, es cierto, ni la elegante Dolores del Río. Su brillo no fue el de las grandes diosas de nuestro cine, pero ¡qué talento! Se aventó más de 100 películas y además le hacía a la cantada, manteniendo su carrera por 65 años. Y eso, créanme, no es cualquier cosa. Pero su huella más profunda, sin duda alguna, está amarrada para siempre a Pedro Infante. Fue la última mujer del ídolo más querido de México, la mamá de la hija más pequeña de Pedro. Vio de primera mano los últimos 7 años del gran cantante. Lo que ella contó de Pedro es oro molido para la historia. Escribió: así fue nuestro amor. Ahí nos platica su historia con él. Es un papelito que habla y nos ayuda a ver al hombre de carne y hueso, lejos de lo que se inventó, doña Irma. Y claro, también fue aquel pasaje tan sonado en la vida de Pedro. Su romance con una muchachita de 15, cuando él ya tenía 32. Qué escándalo sería hoy. Pero eran otros tiempos, ¿a poco no? Otras costumbres, y la verdad es que ambos siempre juraron que su amor era del bueno. Es de las últimas joyas que nos quedan, vivites de la gran época de oro. Cada año se nos van más. Cuando Irma un día nos falte, se irá otro pedacito de esa era inolvidable. Pero fíjense, mientras ella viva, es un lazo directo con el pasado de nuestro México. Es la memoria andante de cuando el cine de aquí enamoraba a toda Latinoamérica. Y donde estrellas como nuestro Pedro Infante eran reyes, los meros para millones, su verdadera riqueza. La de Irma Dorantes no está en el dineral que juntó ni en casonas. Que va, su tesoro fue haber vivido
Ese amor de película con el gran ídolo de México. Haberle dado a la chamba sin parar por 65 años. Y haber aguantado vara con las tragedias y los chismes, pero siempre con clase. Fue sacar a su hija adelante, solita, tras perder al amor de su vida. Irma nos enseñó que uno se puede levantar del golpe más duro y seguirle, y que se puede ser un profesional de primera, por décadas enteras sin andar buscando el aplauso fácil. Nos enseñó que se puede envejecer con la frente en alto, en este medio que a veces olvida tan fácil a sus estrellas. A sus 91 años, vive muy tranquila allá en Cuernavaca. Ya no le interesa la fama ni los premios. Ella ya trabajó, ya vivió su gran historia de amor, crió a su gente y, ahora, en el tramo final de su camino, se merece la santa paz que por fin tiene. Merece estar tranquila, sin que nadie la ande molestando. Se merece ser recordada con el cariño y el respeto a su legado, que se fue forjando por casi 70 años en nuestro cine mexicano. Mientras ella siga aquí, un pedacito de aquella época de oro todavía respira, y el día que nos falte, se irá. Con ella, una página más de esos años, irrepetibles. Pero, qué bonito, sus cintas, ahí se quedan, y sus canciones, y esa historia de amor con nuestro Pedro. Eso nadie nos lo quita, es otra forma de ser inmortal. Hoy, ella vive su vida, gozando cada día. Y mientras esté aquí, una parte de aquel Pedro infante sigue viva con ella, en lo que recuerda, en lo que nos platica, y en la hija que ambos tuvieron. Ojalá que ustedes hayan disfrutado este viajecito a la vida de nuestra Irma, como yo gocé mucho al preparárselos. Si se saben alguna otra anécdota de ella, de su carrera o lo que dejó, échenmela abajo en los comentarios. Me va a encantar leerlos y que todos las conozcamos juntos.